Yo soy Mary Wollstonecraft. Shelley, yo escribí Frankenstein cuando apenas era una joven, en medio del ambiente de los poetas románticos y los avances científicos de principios del siglo XIX, inspirada por discusiones sobre electricidad, galvanismo, muerte y resurrección, así como por mis propias tragedias personales. Creé esta historia con múltiples voces, cartas y confesiones que invitan al lector a cuestionar lo que es vida y qué consecuencias trae jugar con aquello que se considera natural. Yo era hija de Mary Wollstonecraft, pionera de los derechos de las mujeres, y del filósofo William Godwin. Eran intelectuales con visiones profundas. Desde joven estuve expuesta a ideas revolucionarias, reflexiones sobre vida, muerte, moralidad, en la llamada Villa Diodati, junto a Lord Byron, Percy Shelley y otros. La tormenta que oscureció los cielos en el verano de 1816 favoreció relatos de fantasmas, ciencia loca y promesas de lo desconocido. En esas noches nació la idea de la criatura. La novela abre con una serie de cartas de Robert Walton. Escribe a su hermana, Margaret. El hermano es un explorador inglés que se aventura hacia el norte polar ártico, contándole sus esperanzas, sus miedos, y que viaja hacia el Ártico, deseando descubrir nuevos horizontes. Su viaje, sin embargo, se ve detenido por el hielo. Su barco queda atrapado en hielos impenetrables. En ese aislamiento, ve moverse algo extraño sobre trineos, un hombre solitario, exhausto, salvando a los perros, arrastrándose a través del hielo. En ese contexto, rescata a un hombre moribundo, a Victor Frankenstein. Walton lo cuida, lo interroga, y Victor decide relatar su historia para que no se repita el horror que él vivió. Y Victor le cuenta la historia de cómo llegó a estar donde está. Su relato empieza así. Victor Frankenstein nace en una familia acomodada de Ginebra. Su infancia está marcada por la curiosidad, la lectura, la idea del conocimiento. Tiene una hermana llamada Elizabeth y un amigo íntimo, Henry Clerval, quienes serán relevantes en su vida más adelante. Cuando Victor pierde a su madre por una fiebre escarlata, se ve impulsado aún más hacia sus estudios científicos en la Universidad de Ingolstadt. En Ingolstadt, Victor se obsesiona con descubrir el secreto de la vida. Estudia anatomía, química, electricidad. Se obsesiona con cuestiones de cómo animar lo inanimado, cómo infundir vida, cómo reconstruir lo muerto, todo lo necesario para realizar su experimento. Reúne partes de cadáveres, huesos, cuerpos abandonados, todo lo que necesita para su experimento, incluso cadáveres de hospitales, cementerios. Pasa noches sin dormir, consumido por su proyecto. Finalmente, una noche lúgubre en noviembre, cuando todo está helado y las noches son oscuras, después de un esfuerzo solitario e intenso, logra infundir vida en algo muerto y crea una criatura de gran tamaño, de rasgos grotescos, desproporcionada, distinta de lo que él imaginó. Víctor siente un horror indescriptible. No es como lo soñó. Un rostro horripilante, sus músculos distorsionadas, su piel, su mirada. Víctor huye avergonzado, aterrorizado. El terror y el horror hace huir a Víctor del laboratorio. La criatura, al despertar, se encuentra sola, abandonada y sin quien le guíe. Al principio busca refugio en bosques, montañas, huye del ser humano. No tiene nombre y va aprendiendo con sufrimiento. Descubre el fuego, el frío y el horror del rechazo humano. Y vive en una pequeña choza junto a una familia humilde, los de Lacey. Se acerca a una familia humilde que vive apartada en el bosque, los de Lacey.
los observa con admiración. Aprende su idioma y aprende a leer libros como Paradise Lost, Plutarch's Lives. También aprende sobre humanidad, compasión, belleza. Anhela pertenecer a este mundo. Anhela el amor que lee en estos libros como The Sorrows of Werther. Pero Frankenstein desea afecto, pero su aspecto provoca miedo. Cuando intenta acercarse, lo rechazan. Incluso son violentos con él. Víctor sufre una crisis nerviosa, una fiebre que lo deja enfermo por meses. Se recupera con ayuda de Clerval, pero nunca se libra de su culpa y de su obsesión. Frankenstein herido en lo profundo, el ser demanda al creador que le dé compañía. Le pide a Víctor que le fabrique una compañera, alguien que no lo rechace. Víctor accede al principio, pero más tarde teme las consecuencias de crear otra criatura igual y se preocupa por la posibilidad de que se reproduzca, que hagan daño, que escape al control. Finalmente destruye la compañera. Esto desencanta al monstruo, que se siente traicionado. Después de esto, la criatura, herido en su dignidad, decide vengarse. Mata al hermano menor de Víctor, William. Luego incrimina a Justine, una joven inocente de la familia, quien es condenada a muerte injustamente. Víctor regresa a Ginebra abatido, desesperado. Se casa con Elizabeth pensando que quizás sea refugio de algo de paz. Pero la criatura acecha. En la noche de bodas, ella es asesinada por la criatura. La tragedia no termina aquí. También el padre de Victor Alphonse Frankenstein muere de pena al enterarse de la muerte de Elizabeth. Víctor queda solo, con remordimientos, con dolor y sin consuelo. Estas muertes introducen la culpa en Víctor, lo persiguen los remordimientos, pero la venganza continúa. Víctor pierde a su madre, a su amigo Clerval, y en el día de su boda pierde también a Elizabeth. Cada pérdida lo sumerge más en la obsesión por destruir lo que creó. Víctor jura venganza. Perseguido por lo que creó, atraviesa montañas, hielos, tormentas. Esta búsqueda lo lleva hacia el Ártico. El monstruo lo lleva hasta los límites del mundo, hasta los hielos flotantes, del mar helado, la soledad absoluta. Víctor, finalmente agotado física y mentalmente, es rescatado por Walton en su expedición al Ártico. Ya extenuado, preso de la enfermedad, de los remordimientos, de la culpa, pero la enfermedad lo alcanza y la muerte está cerca y ha quebrantado su espíritu. Pero antes de morir, Víctor pide a Walton que acabe con la criatura. Sí tiene la oportunidad. Cuando Víctor muere, Walton descubre a la criatura cerca de su lecho mortuorio. El monstruo siente pena, aborda a Walton y explica que su sufrimiento fue enorme, que nunca pidió ser monstruo, que su tragedia fue en gran parte producto del rechazo humano y del abandono. La criatura pide compasión, declara su pena, promete desaparecer para que su sufrimiento termine y ya no sea un recordatorio viviente del error de su creador. Finalmente promete desaparecer en el extremo norte, suicidar su cuerpo para que nadie continúe su tormento y que su muerte ponga fin al ciclo de dolor. En la novela yo no solo cuento horror, también planteo preguntas profundas. ¿Qué responsabilidad tiene un creador sobre su creación? ¿Cuáles son los límites éticos del conocimiento y la ciencia? ¿Cómo reaccionan las sociedades ante lo diferente? ¿Qué significa ser humano más allá de la apariencia? Estas preguntas siguen vigentes hoy en día. El aislamiento es otro tema central en la historia. Tanto Víctor como la criatura sufren soledad. Víctor se aparta de todo, de su salud, de su familia,
de su normalidad. La criatura se aparta por obligación, por miedo, por rechazo. La naturaleza contra la cultura se muestra claramente, ofrecen consuelo, juicio, horror y reflexión. La ambición desmedida de un hombre se impone como advertencia de querer jugar a ser Dios, desafiar lo natural, traer la vida por medios artificiales, tiene un precio terrible. El conocimiento, si no se acompaña de responsabilidad, puede destruirlo todo. También los prejuicios a esta criatura que no es aceptada por su aspecto físico. Aunque demuestra bondad, inteligencia, sensibilidad, nadie la acepta. Esa falta de empatía y ese juicio superficial lo condenan a estar solo. Este sufrimiento se convierte en identidad. La criatura sufre, llora, aprende, odia, ama en su propia manera. Por otro lado, Víctor sufre por culpa, por la pérdida, por su obsesión. Ambos quedan atrapados en un ciclo de dolor que nadie pidió iniciarlo. Al final, la muerte no otorga redención completa. Aunque la criatura promete terminar, su dolor permanece, su conciencia moral también. Walton, un observador externo, ofrece testimonio y preguntas que escribe en sus cartas. Él es el espejo y la advertencia sobre los peligros del orgullo humano. Si te gustó, no olvides, suscríbete y toca la campanita. Esto nos ayudará a crear nuevas historias. Temas principales y reflexiones finales de la novela. La ambición sin límites. Cuando un ser humano pretende trascender su naturaleza, puede llevar al desastre. La responsabilidad del creador sobre lo creado. Si das vida, también cargas con su destino. El rechazo social, la diferencia física, la apariencia. Lo que nos hace monstruosos muchas veces no es lo que somos, sino como otros nos juzgan. Soledad, aislamiento. Tanto el creador como la criatura sufren soledad extrema. Y la ética científica, ¿cuáles son los límites del conocimiento? ¿Deberíamos jugar a ser Dios? Justicia y culpa. ¿Qué peso tiene la culpa, el remordimiento, lo que hacemos con lo que hemos causado? Su primera publicación fue publicada por primera vez en 1818. Hay una edición revisada en 1831 en la cual Shelley hizo algunos cambios. La novela ha sido adaptada incontables veces en el cine, teatro, radio, televisión, cómics. Su influencia es enorme dentro de la literatura de ciencia ficción, horror y filosofía ética. Si te gustó esta historia, compártela con otros usuarios y disfruta de otras historias aquí en tu canal. Suscríbete y toca la campanita. Esto nos ayudará a crear nuevas historias.